Bueno, buenos días a todos. Soy Luis Gil Delgado, el director del colegio, y voy a moderar y coordinar un poco las intervenciones y a los ponentes para que esto resulte por lo más ágil y lo más dinámico posible. Ya hemos llegado a 100, lo cual, bueno, pues nos exige que las preguntas que hagáis, que esperamos que sean muchas, por otra parte, pues que las hagáis a través del chat. Y ya cuando acaben las ponencias, que van a ser breves, tanto Mario como Jorge expondrán, pero muy brevemente, un poco la situación en la que nos encontramos actualmente, empezaremos ya directamente el turno de preguntas y de respuestas por parte de los ponentes. De acuerdo. Bueno, como ponentes están Jorge Hernández de los Ríos, que es, como casi todos supongo que conoceréis, el jefe de la asesoría jurídica del colegio, de los servicios jurídicos, y Mario Sanz, que es el responsable de la asesoría en seguridad y salud, integrada en el gabinete técnico del colegio también. Como sabéis, bueno, pues nos encontramos en una situación de inmensa incertidumbre. Hemos pasado 2 semanas con la mayoría de obras paralizadas como consecuencia del Real Decreto 10-2020, que estableció pues, estos permisos retribuidos y recuperables en los sectores no esenciales y que por tanto afectó de manera directa al sector de la construcción. Y bueno, pues pasado esta época de cierre, ya se ha reactivado de nuevo el sector y la mayoría de obras, y digo la mayoría porque como también sabéis, hay obras que por sus características especiales y sobre todo debido a la coincidencia con personas no adscritas a la obra, como pues fundamentalmente reformas en comunidades de propietarios, donde exista contacto con público en general, pues siguen estando prohibidas. Bueno, pues la mayoría se han reactivado, pero estamos ante un panorama nuevo, mayores exigencias en materia sanitaria y bueno, pues hay que discernir cuáles son las funciones del arquitecto técnico en todas sus diversas facetas, como coordinador, como director de ejecución, como jefe de obra, o encargado de obra o cualquier otro cometido que pueda llevar a cabo en la obra. Y para eso, bueno, pues cedo la palabra a Jorge primeramente, que nos va a explicar un poco cuál es el marco legal y luego ya hablará Mario más específicamente del tema de seguridad y salud propia. Jorge, cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Seguramente algunos estuvierais ya en la anterior y alguna de las cosas que vamos a decir en la introducción pues forman parte ya de lo que se explicó. Pero yo creo que como existe bastante confusión en estos temas por parte de las autoridades y de los operadores, incluso de los colegios profesionales y algunos promotores y constructores, no está mal insistir. Entonces, vamos a partir de un esquema muy sencillo. Tenemos un Real Decreto, que es el Real Decreto de Alarma, que sigue vigente en las mismas condiciones que se dictó el primer día. Bueno, se modificó a los 3 días, pero simplemente para ampliar determinadas actividades. Esto supone que la actividad de la construcción nunca ha quedado suspendida como sector o como actividad por causa de la pandemia, ¿vale? El Real Decreto 10-2020, que fue este que se sacó el último día de marzo, prácticamente a última hora, y establecía que todos los trabajadores asalariados tenían la obligación de cogerse un permiso retribuido, pues era simplemente, o sea, no suspendía el sector de la actividad, sino que todos aquellos sectores que seguían trabajando y no eran esenciales o críticos para la lucha contra la pandemia, pues estaban obligados los empresarios y los trabajadores a cogerse un permiso retribuido. Pero claro, el sector en sí no se paralizó. Había obras que estaban vinculadas a suministradores de agua, de luz, de servicios esenciales, de obras en hospitales, etcétera, que continuaban, y había obras que no eran esenciales, pero continuaban porque sus trabajadores eran autónomos. Entonces, el sector como tal nunca ha estado suspendido ni lo está ahora, ¿vale? Ahora sí se ha dictado una orden SNC nueva que salió hace 3 días, en el que
venía a indicar que a la hora de retomar la actividad laboral, estos trabajadores que habían estado parados de manera obligatoria en su casa, iba a haber unas obras, y aquí ya por fin sí se dice que en el sector de la construcción va a haber unas obras que van a tener que suspender su actividad sí o sí, ¿vale? Y estas obras son aquellas en las que no podemos garantizar que las personas ajenas a los trabajos de construcción puedan tener contacto con los operadores o con los obreros, ¿no? Entonces, esto nos plantea dos escenarios. Nos plantea un escenario en el que las obras son de nueva construcción que no tienen ningún problema. Un segundo escenario en el que hay obras en edificios ya construidos, que es donde existen los problemas de cuáles paran y cuáles no. Hemos subido un documento a la web que yo creo que lo explica con bastante claridad, pero lo voy a resumir muy brevemente. Todas aquellas obras en edificios construidos que sean rehabilitaciones o reformas integrales de todo el edificio y que, por tanto, no compartan actividad ni con la de los propios inquilinos ni con otras actividades industriales o comerciales, pues pueden seguir. Todas aquellas obras que se realicen en edificios ya construidos en los que la actividad se haya visto paralizada por el Real Decreto de Alarma, también pueden seguir. Y aquellas obras que compartan, o sea, que se ejecutan en edificios ya existentes y compartan esta actividad con otras distintas, como pueda ser pues, la residencia de vecinos o inquilinos, o pueda ser una actividad industrial, para que puedan seguir habrá que sectorizar tanto las zonas de trabajo como los accesos y los espacios de carga, descarga y acopio. Si esto es posible, podrán seguir. Si no es posible, deberemos suspender las obras. El primer mensaje es quién suspende y quién decide, no los técnicos. Los técnicos estamos para ejecutar un proyecto, ¿vale? Y para vigilar unas medidas de prevención, que por eso está hoy el asesor de seguridad y salud, para deslindar qué medidas son sanitarias y qué medidas son de prevención de riesgos laborales. La mayoría de las resoluciones que se han dictado hasta la fecha, tanto en el sector de la construcción como en cualquier otro sector, se refieren a medidas sanitarias y, por tanto, a medidas que los técnicos de la edificación, los aparejadores y los arquitectos y los ingenieros, no están vinculados a su control o digamos, o seguimiento. Es decir, no somos autoridad para determinar si esas medidas se cumplen de una manera correcta o no se cumplen de una manera correcta, o si debemos o no paralizar la obra por incumplimientos sanitarios del COVID, ¿vale? Hay veces que estas medidas sanitarias que se reflejan en protocolos por parte de los contratistas van a llevar aparejada cambios en los métodos de trabajo o en las unidades de obra a ejecutar conforme al proyecto. Este es el caso, por ejemplo, de generar nuevos accesos a, por ejemplo, una planta de un edificio que esté ocupado por otros inquilinos, y para sectorizar los trabajos en esa planta se genera un nuevo acceso mediante un castillete, andamio o similar. Este andamio, este castillete, si no estaba contemplado en el plan, lógicamente requiere de que se evalúen los riesgos de la utilización del mismo y se realice un anexo al plan que sí debe aprobar el coordinador. Pero el coordinador no tiene por qué aprobar si va a haber alcohol o mascarillas o, en fin, este tipo de medidas sanitarias. Y retomando lo que estaba diciendo antes de que se me olvide, y como último mensaje de esta introducción es: ¿quién decide si la obra va a continuar o no va a continuar? El promotor. ¿Por qué? Porque el promotor está generando una actividad que le va a reportar un beneficio y, por tanto, asume todos los riesgos derivados de esa actividad. Esta regla es la que ya se tuvo en consideración en la LOE cuando se estableció la responsabilidad solidaria del promotor en las deficiencias o los vicios ruinógenos de los edificios. ¿Por qué el promotor respondía junto con contratista y técnicos? Pues simplemente porque él era el que generaba, el que ponía en juego, digamos, los riesgos para obtener un beneficio. Esa regla sigue valiendo ahora. Es decir, si una comunidad de propietarios decide que quiere continuar las obras, el riesgo de que un vecino se contagie no es de los técnicos, ¿vale? Ni siquiera sería del contratista si aplica el protocolo adecuadamente, sino sería del promotor. Por tanto, la decisión es de los promotores. ¿Y quién elabora esos protocolos de acceso, de separación, de sectorización? Pues el contratista es el que tiene que realizar la propuesta, ¿no? Es decir, vamos a entrar por aquí, vamos a sectorizar todos los accesos con unas mamparas,
vamos a desinfectar a la entrada y a la salida con unas máquinas de ozono o con unos pulverizadores de agua con lejía. Vamos a hacer una segmentación sucesiva digamos, de los accesos para que no puedan darse o coincidencias entre usuarios que no sean los de la propia obra con trabajadores de esta obra. En fin, toda esa serie de medidas las tiene que proponer el contratista. ¿Qué debemos vigilar los técnicos? Que se mantengan el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Que se mantengan las órdenes dadas en ejecución de esos trabajos y los protocolos sanitarios, únicamente si observamos que se están incumpliendo, pues generar una anotación o una advertencia al contratista y en caso de que se mantengan los incumplimientos, trasladárselo al promotor y a las autoridades competentes. En este caso, ni siquiera la inspección del trabajo es competente, que ya lo ha resuelto en un documento elaborado por la propia inspección, indicando que no son los inspectores quienes deben paralizar una obra cuando se incumplen medidas sanitarias. Por tanto, hay que separar muy claramente lo que son medidas sanitarias de medidas preventivas. Y yo creo que con esto damos paso a Mario, que es el especialista en prevención. Vale, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos que estáis ahí conectados y pendientes un poco de lo que vamos a decir. Bien es cierto que, bueno, por desgracia la legislación y esto de legislar a golpe de BOEs, en los que no queda muy claro, siempre queda todo sujeto a interpretación. Entonces, bueno, desde el colegio lo que hemos hecho ha sido intentar aglutinar toda la información que nos va llegando y se está reposicionando continuamente en ese apartado del COVID-19 que podéis encontrar en la página web. Sí que es cierto que pues, cada día nos encontramos con una información nueva. Antes lo apuntaba bien, muy bien Jorge, o sea, es que no se ha parado el sector. Al final ha habido una situación que nos ha generado mucha incertidumbre. A prueba de ello es la cantidad de consultas que hemos estado recibiendo en la asesoría y que aún así todavía seguimos recibiendo. Importante destacar, bueno, pues importante destacar que a mí me alegra mucho, que es la actitud proactiva de todos los colegiados que realizan sus funciones de coordinador. En el sentido de que, joder, nos estamos preocupando nosotros de cosas que no nos corresponden. ¿Vale? Aquí cuando pasa esto, pues el coordinador y muchos de vosotros, si hacéis funciones de coordinador, era el trabajar, el hacer cosas para que esto no parase. Hasta que, bueno, pues tras reiteradas consultas, lo ha apuntado antes Jorge, es que es un tema de sanidad, es un tema sanitario, es un tema de salud pública, no es un tema de prevención de riesgos laborales. Y al final parece que los coordinadores éramos los adalides no solo de la prevención en la obra, sino también de la sanidad de la obra. Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales y que queremos dejar clara al menos en la charla de hoy, es que no es un tema de prevención de riesgos laborales, es un tema sanitario. Y de hecho, el que lleva las riendas de todo esto es el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Trabajo se ha echado a un lado. Yo os invito también a que entréis en la web del Ministerio de Trabajo y veáis un poco pues, los repositorios de documentación. ¿Vale? En muchos están saliendo muchos aspectos a tener en cuenta, pero yo en el último que he visto esta mañana del Ministerio de Trabajo, que es unas medidas generales, y dice, y os leo textualmente, dice que entre las medidas que se pueden adoptar de acuerdo a las indicaciones de los servicios de prevención, importante, también lo hablaremos luego un poquito más tarde, la participación de los servicios de prevención. Y dice, siempre y en atención a las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias,
Organización del trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. Adoptar en su caso medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles, ¿vale? Y proporcionar información sobre las medidas higiénicas de cómo lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación en el centro de trabajo y limpieza de superficies y objetos. Y ya está. Y en este sentido las empresas deberán poner a disposición a las personas trabajadoras material higiénico necesario y adoptar protocolos de limpieza que fuesen precisos. Ya está. Y luego ya nos hace referencia al documento, que es el primero con el que hemos tenido y nos hemos hecho muchas referencias, que es el de procedimientos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para el COVID-19. O sea, ¿con esto qué queremos decir? Que es que ni siquiera se están dando pautas más allá de las que todos conocemos. Entonces, aquello que salió al principio de si teníamos que actualizar o hacer anexos a los planes de seguridad, pues bueno, de aquí el reiterar esa negativa. O sea, no es necesario actualizar los planes de seguridad haciendo anexos relativos al coronavirus, al COVID-19. ¿Por qué? Porque es un tema sanitario, no es un tema que afecte, no hacemos un anexo al plan por la gripe, ¿vale? O sea, importante, no hacemos o no deberíamos hacer anexos a los planes de seguridad en función de esto. Las empresas sí que, junto con sus servicios de prevención, deberían establecer unos protocolos, unos procedimientos para cumplir con esas instrucciones que da Sanidad para evitar los contagios, siendo los empresarios los que tienen que poner a disposición de sus trabajadores el tema de los geles hidroalcohólicos, de las limpiezas de las zonas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra de las cosas que tenemos importantes, bueno, pues es el tema de que es ahora de los reinicios de la actividad, ¿vale? Tuvimos un parón antes de Semana Santa, hubo problemas con el tema de las paralizaciones, quién paralizaba, por qué paralizaba, en qué calidad se paralizaba. Ahí el consejo y la recomendación que os dábamos es siempre buscar el consenso para la paralización entre propiedad y entre contrata, porque ya sabemos luego lo que hay detrás de una paralización, el tema de los gastos, quién los asume. ¿Vale? Pues bueno, esa paralización consensuada, debido a que esto es una situación anómala, esto es una situación de pandemia general. Entonces, llegar a ese acuerdo era lo mejor que se podía hacer. ¿Anotarlo en el libro de incidencias? Pues bueno, pues tampoco era necesario. Si lo queríamos anotar, lo anotábamos, pero tampoco era necesario. Sí que si anotábamos, por ejemplo, el tema de que las protecciones colectivas deberían quedar en condiciones, el cerramiento de la parcela debería quedar debidamente también en condiciones, y si podíamos hacer reportajes fotográficos, igual. Para luego, posteriormente, indicar también que antes del inicio de la actividad habría que hacer una revisión de eso que hemos dejado paralizado, ¿vale? Desde el cerramiento, de las protecciones colectivas, de la grúa, si fuese el caso, de los cuadros eléctricos. Al final la paralización tampoco ha sido muy extensa en el tiempo, ¿vale? A partir del lunes, martes, se volvieron a retomar las actividades en las obras, y lo que sí que, bueno, pues sí que también un acta de reinicio en el cual se indiquen esas condiciones en las que se va a retomar la obra. Y ojo, haciendo hincapié en que los protocolos sanitarios los debe tomar el empresario, y siempre asesorado por su servicio de prevención. Pero ya os digo, son protocolos sanitarios, que lo único que podemos hacer los coordinadores en estos casos son ser meros espectadores y recordar que eso se tiene que estar cumpliendo. Pero igual que se recuerda eso, hay que recordar el cumplimiento del plan de seguridad y salud. Digamos que esto es un tema que iría paralelo. O sea, lo que indica el plan de seguridad y salud hay que seguir cumpliéndolo, pero ahora además hay que cumplir estas recomendaciones que se nos dice, que nos hace el Ministerio de Sanidad.
Vale, otro de los puntos es el de las paralizaciones. Los coordinadores no debemos hacer paralizaciones de obra por incumplimientos relativos a los temas sanitarios. Lo ha apuntado también antes Jorge. La inspección de trabajo se ha inhibido de realizar paralizaciones debido a estas motivaciones. Pues no lo vamos a hacer los coordinadores. Yo algún compañero ha llamado diciendo, no, pero sí que nosotros estamos tomando la temperatura a los trabajadores. Digo, pero tú eres médico. O sea, si no somos médicos, ¿para qué vamos a estar tomando temperaturas a los trabajadores? Es que es absurdo. Nos estamos echando a la espalda una serie de responsabilidades que no nos competen, que no son de nuestro ámbito. Nosotros somos técnicos, ¿vale? Vamos a limitarnos a nuestro ámbito de actuación. Si es el servicio de prevención del contratista el que está realizando esas acciones, bueno, pues vale, pues perfecto, pero que no seamos nosotros los que estemos abanderando o los que estemos alentando todo eso. Ya os digo, nuestra función es la de técnico y nuestras funciones y obligaciones están recogidas en el artículo 9 del 1127. Punto. No nos vamos a ir más allá de eso. Más aspectos, el tema de los desplazamientos. En eso nosotros tampoco podemos entrar. Nuestro ámbito está de puertas para adentro. Sí que podríamos incluir tema de aspectos organizativos si estamos dentro del ámbito de la obra, pero nosotros no somos quienes tengamos que vigilar o el cumplimiento de cómo llegan los trabajadores a la obra, ¿vale? Que a alguno de vosotros también le ha pasado esto. No nos compete el trabajador que llegue como llegue y ya está, le compete al empresario. Eso sí, si ya os digo, si estamos dentro de una obra que es una obra lineal, es una obra muy extensa, pues bueno, pues ahí habrá que hacer un cambio organizativo de la forma de desplazarse de los trabajadores. ¿Vale? Otra cosa importante, las empresas tienen que tirar del asesoramiento de sus servicios de prevención. Normalmente los servicios de prevención llevan también la vigilancia de la salud. Pues esto es tema de vigilancia de la salud. Hay una de las partes que dice en el documento que os he leído antes, dice adoptar en su caso medidas específicas para las personas trabajadores especialmente sensibles. Hay por ahí un corolario de personas, pues eso, con diabetes, con problemas respiratorios previos, con problemas cardíacos, ¿vale? Que no deberían estar en la obra. Eso nosotros como coordinadores no nos compete. Eso es información que es confidencial entre el trabajador y su médico. Y si es su médico del trabajo, sería el que le tendría que decir, oiga, en esta situación usted no debería ir a trabajar. ¿Por qué? Porque es un trabajador especialmente sensible, está puesto por el Ministerio de Sanidad y no debería ir a trabajar. ¿Vale? Entonces, no vamos a ser nosotros los que vayamos a pedir eso. Eso es una cosa que depende del empresario, de su trabajador y de su servicio de prevención. Será el empresario el que le tenga que pedir al servicio de prevención si se puede o no se puede actuar con esos trabajadores especialmente sensibles o si no, reubicarles en otra posición que no sea la de estar allí en la obra. Un aspecto que sí que nos debería importar como coordinadores, ¿vale? Sería el de asegurarnos de que los trabajadores han recibido formación y han recibido información. Han recibido formación de cómo trabajar y de cómo actuar en la situación en la que nos encontramos, es decir, un trabajo en una obra de construcción con situación del COVID, ¿vale? Y luego información particular de la obra en la que está el trabajador. Pero ya os digo, eso es una cosa que le compete al empresario, que es el que está obligado a dar la formación y la información. Alguno de vosotros, incluso en ese arranque de proactividad, que es loable, pero que no nos compete porque nos estamos metiendo en responsabilidades que no nos tocan, ha dado formación a los trabajadores de cómo actuar, de cómo lavarse las manos, de cómo quitarse los guantes, de cómo las mascarillas. Ya os digo,
no nos compete, no nos metamos en tierras que no son de nuestro ámbito. Pero sí que es bueno recordarlo, el tema de esa formación específica para esos trabajos y de la información particular de cómo actuar dentro de la obra. Y ya la última parte que sí que me gustaría comentaros es el tema de la organización del trabajo. La organización del trabajo hay que hacerla acorde a estas medidas que nos han impuesto. El tema de las distancias mínimas de separación y demás, que os voy a contar. En obra muchas veces es imposible el mantenerlas. Pero volvemos al tema, la organización esa no nos corresponde, la organización de los tajos le corresponde al jefe de obra, le corresponde al encargado. Nosotros, nuestro target va a ser el recordar que eso se tiene que cumplir y que ellos van a tener que organizar los trabajos acorde a esas nuevas medidas sanitarias que son complementarias o son paralelas a lo que ya teníamos en el plan de seguridad, ¿vale? Sí que es cierto que podríamos añadir en los planes de seguridad, ¿vale?, las medidas organizativas que afecten a estas situaciones. Antes lo apuntaba Jorge y lo suscribo, pues el tema de nuevos accesos, el tema de más instalaciones de casetas de higiene y bienestar. Bueno, ese tipo de cosas sí que deberíamos incluirlas en un anexo al plan. Pero solo hay temas que son organizativos de la propia obra, pero no más allá de esos temas. ¿Vale? Entonces, fundamental eso, que la organización del trabajo puede ser consensuada. Y luego, bueno, pues otra de las cosas que dicen es el tema de las reuniones. Bueno, pues difícilmente en una obra vamos a poder hacer una reunión, pues a lo mejor un día como ha amanecido esta mañana, que estaba lloviendo, pues hacerla al aire libre, ¿vale? Las casetas de obra son como son y bueno, pues el tema del teletrabajo está muy bien, pero en las obras hay veces que es mucho más complicado. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible eso es evitarlo o hacer esas reuniones como estamos haciendo ahora de forma virtual, pero claro, sí que es cierto que hay que la obra hay que visitarla porque si no hay aspectos que se escapan. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada uno, de la forma de organizarse y de la forma de poder plantear los problemas. Entonces, bueno, no sé, un poco como resumen, lo tenéis puesto en la web. Nosotros intentamos estar actualizados en la mayoría de los casos, pero también nos pedimos, oye, pues a mí me ha pasado esto. El otro día decía un compañero, no, pues es que han venido los de la UME a mi obra y estaban diciendo que si teníamos que paralizar. Bueno, pues también hay ese tipo de cosas, también nos pedimos que las compartáis con nosotros de algún modo para también nosotros saber el termómetro y cómo están los temas a pie de obra, ¿vale? Y no sé, lo importante aquí, Luis, Jorge, es la voz de los colegiados. Entonces yo os diría que... Estás sin micrófono, Luis. No se te oye. Vamos allá. No se te oye, Luis. Actívate el micrófono. Ya. Ahora. Es que estaba reacio el micrófono. Bueno, vamos a eso exactamente. Lo más importante, ya hay varias preguntas formuladas en el chat. No tengáis ningún temor ni vergüenza en formular las que queráis y sobre lo que queráis, que para eso estamos y para eso hemos organizado este webinar. La primera que nos manda Juan Carlos Alonso nos dice, conforme con la orden ministerial del pasado domingo, tengo una duda con respecto a las obras en comunidades de propietarios, donde el punto de acceso en el portal comunitario, donde debe ser donde hay un punto de acceso, o el único punto de acceso es el portal comunitario. ¿Se pueden llevar a cabo las obras de impermeabilización de la cubierta o se debe esperar hasta que se levante la prohibición?
¿Se puede considerar las reparaciones de humedades en las que se interviene sobre toda la cubierta del edificio como obra de urgencia? Jorge, yo creo que esta es tuya, ¿no? Sí. A ver, lo primero que... Hay dos excepciones a la suspensión de las obras, digamos, que se realicen en edificios construidos, ¿no? En una comunidad de propietarios tendrías como, digamos, como validación para poder realizar las obras dos cuestiones. Una primera es que las obras sean urgentes. En este caso, si están iniciadas y con la que está cayendo, entiendo que la urgencia más o menos está justificada. Si no están iniciadas y está habiendo filtraciones de agua que puedan ser importantes, pues también se podría entender que hay una cierta justificación. Cuando las obras son urgentes, no se exige o no parece que la orden exija que se deba de hacer una sectorización completa entre los trabajos y el resto de ocupantes de la finca, ¿vale? Y la otra opción es que las obras no las consideremos urgentes, pero sí podamos sectorizar por completo los accesos y trabajos respecto del resto de usos. En el caso de las obras en cubierta, pues valorar la posibilidad de establecer un castillete o un andamio por fachada, a ser posible en aquellas zonas en las que no haya huecos de ventilación o ventanas de los vecinos, ¿vale? Y por el que se pueda acceder a la cubierta instalando lógicamente un maquinillo o un elevador para el tema de los materiales. Y entiendo yo que si se establece un protocolo por el contratista con estas medidas y se le traslada a la comunidad de propietarios, no habría problema. En todo caso, las obras comunitarias, yo realizaría una consulta al presidente de la comunidad o al administrador de la finca. Oiga, esta es la manera en la que entendemos que se puede cumplir la orden ministerial de 12 de abril, mediante este castillete, etcétera, etcétera. Vamos a sectorizar. Todos los días vamos a desinfectar con unas soluciones disparadas con unos difusores o, en fin, con el método que queráis. Nosotros creemos que cumplimos con los requisitos de la orden. ¿Están ustedes de acuerdo y quieren continuar las obras? ¿Sí o no? Ese es el tema, ¿vale? Al final, como dije antes, el promotor es el que tiene que tomar la decisión y en este caso es la comunidad de propietarios. Respecto a lo de que las obras sean urgentes, pues yo creo que ya te lo he comentado. También depende mucho de la voluntad del propietario. Si el propietario, la comunidad os traslada que considera que las obras son urgentes, pues entiendo que no debería o no sería tan necesario generar el acceso nuevo, aunque no está de más, ¿vale? Se podrían utilizar el acceso por las zonas comunes, si bien yo presentaría un protocolo en el que habría una sectorización sucesiva, es decir, de 8 a 9 de la mañana se produciría el acceso solo de trabajadores de la empresa contratista y materiales, ¿vale? Al final de ese pequeño túnel que hemos abierto temporal, procedería a una desinfección de todas esas zonas mediante una difusión en fin, con líquidos desinfectantes. Y de nuevo, una vez concluida la jornada laboral, la que sea, ¿no? De 3 a 4, de 2 a 3, se cerraría la ventana para los habitantes del inmueble y se abriría para los trabajadores. Es una opción, ¿vale? Pero en fin, ya os digo que todo lo que se haga en comunidades de propietarios debe pasar a través de la comunidad de propietarios, porque con un propietario que considere que es una persona de riesgo alto y que no está dispuesto a consentir que se produzcan los trabajos en la finca, ya tenemos lío. Entonces, que el lío no sea del contratista, que el lío no sea de los técnicos, que el lío sea de la propiedad, es decir, de la comunidad, y que sea la comunidad la que adopte el acuerdo que corresponda. Nosotros no debemos valorar si el acuerdo es por mayoría, por unanimidad o es con castañuelas. A nosotros nos traslada una decisión el presidente de la comunidad o el administrador indicando que la comunidad ha decidido que las obras pueden y deben continuar con el protocolo que les hemos presentado y hasta ahí es nuestra responsabilidad. Continuamos con las obras y chimpún. Si algún vecino se decide a denunciar a la policía o a la autoridad sanitaria o lo que proceda según su criterio, pues nosotros tendremos la justificación del documento que nos han hecho llegar, ¿no? O el correo o la comunicación. Y yo creo que no nos exponemos realmente a un riesgo de sanción. Bueno. Muy bien, yo creo que ha quedado perfectamente aclarado. También en este tipo de obras hay varias preguntas. Lara Martín nos pregunta
si las obras de reforma interior de vivienda se pueden ejecutar siempre que la vivienda no esté habitada, aunque se deba acceder por el portal del edificio. ¿Cierto? Yo entiendo que sí, ¿no, Jorge? Entiendo que no se debe, ¿eh? No se debe. A No ver, está habitada, ¿eh? No está habitada. no, pero está habitado el resto del edificio. No, yo entiendo que es una vivienda que no está habitada en su conjunto. Bueno, No. no lo sé, que nos lo A ver, aclare. hay dos No, yo situaciones. tendría que era el edificio que estaba sin habitar, ¿no? A ver, dos situaciones. Obras en un chalet unipersonal en el que la vivienda no está ocupada ni siquiera por el propietario, ¿vale? Aunque sea una autopromoción. Si no hay ocupantes en el chalet y se puede acceder al mismo desde vía pública, es decir, sin pasar por zonas comunes con otros chalés, para realizar los acopios y los trabajos, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema. Si el acceso al chalet se tiene que hacer por viales que son comunes al resto de los chalés, debería sectorizarse ese acceso, vallándolo, disponiendo mamparas o como se prefiera, para que no haya la posibilidad de que una persona de cualquier otro chalet digamos, entre en contacto o acceda a la zona de obra o a la zona de tránsito de obra, además señalizándolo. Supuesto 2. Obras en un piso en un edificio de una comunidad de propietarios. Si existen otros vecinos y el acceso al piso se debe hacer por zonas comunes, entiendo que las obras deben suspenderse. Ahora, si se consigue sectorizar el acceso, bien mediante el castillete que hemos dicho y entrar por la ventana, mediante un andamio, etcétera, etcétera, se podría mantener, pero yo esto lo sometería a la comunidad de propietarios, porque si no, lo único que vamos a generar son denuncias, ¿vale? También es posible, nos han planteado una cuestión en el que en un edificio con 4 viviendas solo hay una ocupada y se estaban haciendo obras en otra vivienda. En este caso, se pacta con el vecino que está ocupando la obra que, digamos, no utilice los elementos comunes en unas franjas horarias, lo que hemos dicho antes, ¿no? Se abren unos portales de tiempo en los cuales el uso es exclusivo para el acceso de materiales y personal de obra y, concluidos esos portales temporales, se procede a la desinfección completa de todos los elementos comunes. En ese caso, se entiende que el riesgo para el único habitante que existe está muy limitado y además es un riesgo que ha consentido ese habitante, es decir, que tiene que quedar constancia de que se le ha informado y él está de acuerdo con ese protocolo. Y en ese caso se podría seguir. Esto escalado a una comunidad de 50 vecinos, pues si todos los vecinos están de acuerdo se podría hacer, pero ya os digo yo que es imposible. Lo de abrir portales temporales utilizando elementos comunes. El uso de los elementos comunes está condicionado total y exclusivamente a la aceptación de los vecinos. Sin esa aceptación no deberíamos seguir con las obras. De acuerdo. Seguimos con comunidades de propietarios o de vecinos. Carlos Lara, perdón, nos pregunta si en un edificio con licencia para ejecutar una rampa exterior de accesibilidad que ocupa parte del jardín y de la vía pública, ¿se podría iniciar esta obra? ¿Algún vecino podría quejarse? Yo entiendo que se puede hacer la obra, es decir, es una obra exterior, no vais a utilizar ningún elemento común de la comunidad de propietarios. Sí es verdad que deberíais mínimamente sectorizarla o vallarla para que si hay zonas que estén pegadas digamos, al portal o a los accesos al portal, pues que queden suficientemente señalizadas para que los vecinos conozcan que no deben transitar por la zona de trabajos. Y luego los acopios y cargas y descargas, pues también, digamos, marcar las zonas, señalizarlas y avisar con carteles de prohibido el paso, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, establecer protocolos de desinfección en todas aquellas partes o zonas de estos trabajos que puedan estar mínimamente cerca o conectados con elementos comunes. Si estamos en el caso de un autopromotor en una vivienda residencial, nos pregunta Luis Miguel López, ¿él será responsable de reanudar la obra? Sí, sí. Pero es un poco lo de los chalés que hemos dicho antes. Si la vivienda es unifamiliar y está aislada y no vive él ni su familia ahí ni tiene inquilinos, por supuesto es una obra que se puede ejecutar porque lo que pretende la orden de 12 de abril es que no exista ningún tipo de contacto entre los trabajadores y materiales de la obra y las personas ajenas a la obra. Entonces, él es autopromotor, si está viviendo en otro lado y no tiene familiares ahí. Cosa distinta es que el autopromotor esté con su familia y quiera hacer obras
dentro de su vivienda. Esa es una situación que está prohibida, salvo que se sectorice por completo la obra y los accesos. De acuerdo. Ana Fernández nos pide también que tratemos un poco la figura del jefe de obra. Aparte de coordinador de dirección facultativa, también el arquitecto técnico como jefe de obra, que, aunque creo que se ha hablado ya un poco por parte de Mario, ¿no? y se ha aclarado, qué funciones tiene con este tema del coronavirus y las obras en las que lleva a cabo sus funciones como tal. Ahí si quieres, me la sumo yo. O sea, el jefe de obra es un empleado de la empresa. Tendrá que seguir las instrucciones y los protocolos que la empresa esté poniendo. Y esos protocolos son, lo he dicho antes, son protocolos sanitarios que tendrán que redactar la empresa ad hoc con su servicio de prevención. Entonces, el jefe de obra lo que podrá hacer en su caso es esas medidas organizativas de las que hemos hablado antes, como será el mayor conocedor de la obra y de la casuística particular de su obra, pues será el que en función de las restricciones que nos pone el ministerio, pues adecuar su obra con eso. Entonces, ya os digo, aquí es buscar esa ayuda de parte del servicio de prevención para adecuar esos protocolos a la realidad de cada una de las obras. Pero el jefe de obra tampoco es un sanitario. O sea, el jefe de obra será un técnico que en este caso necesitará esa ayuda. Y será también como responsable de la empresa contratista en la obra el que tenga que facilitar, proporcionar los equipos de protección que nos dice el Ministerio, ya sean esos geles, ya sean esas mascarillas, ya sean esos guantes. Pero ya os digo que esa responsabilidad no es solo del jefe de obra es el que se queda solo ante el peligro, sino que tire de sus servicios de prevención, que son los que le pueden ayudar a adecuar esos protocolos. Sí, yo aquí añadiría que el jefe de obra es el representante técnico del contratista en la obra. Es decir, las obligaciones de seguridad que tiene el contratista de garantizar la seguridad de sus trabajadores en obra, digamos, están vigiladas o supervisadas por el jefe de obra. Y me da lo mismo que sea autónomo o que sea empleado, porque se puede dar el caso de que el jefe de obra sea un trabajador por cuenta propia y se le haya contratado con esas funciones. En todo caso, le atañe una responsabilidad importante y es que verificar el cumplimiento de los protocolos que el propio contratista se ha dado a sí mismo para evitar que sus trabajadores y los de la subcontrata se contagien del COVID, ¿vale? Entonces, evidentemente, si en obra se están incumpliendo continuamente los protocolos y se está generando riesgo, no sabemos a qué nivel porque no es sanitario, como bien ha dicho Mario, pero es una persona con sentido común, está detectando que esos protocolos que ellos mismos se han dado no se cumplen y que por tanto puede generar un riesgo, sí que debe actuar, debe trasladarlo inmediatamente a su superior, a su empresa y sobre todo a los servicios de prevención. Y en caso de que no se resuelvan las medidas de forma inmediata, pues debería ponerlo en comunicación de las autoridades, porque los trabajadores, los compañeros que tienen obra y que están incumpliendo, incurren en un riesgo, pero también en una responsabilidad. O sea, el jefe de obra no solo debe trasladar estas personas están incurriendo en riesgo porque no cumplen la separación de 2 metros o porque no se limpian las manos, sino también como trabajadores están incumpliendo instrucciones de su empresa y por tanto pueden ser sancionados. Porque en esta situación es fundamental la disciplina tanto personal como empresarial. Entonces el jefe de obra es una persona que tiene capacidad y don de mando para actuar de esta manera. Es una figura que va a estar en una situación verdaderamente compleja, porque se está jugando el trabajo, la estabilidad económica, a cambio de cumplir con una obligación, digamos, de ciudadanía y una obligación, digamos, de sanitaria para con el resto de la sociedad. Entonces, en fin, yo creo que es la persona quizás que
más complicado lo va a tener. Por tanto, tiene que documentar las decisiones que toma y cómo las traslada a su empresa, a los servicios preventivos y a los propios trabajadores, por supuesto. Yo creo que debe generar registros de las instrucciones que da cuando los trabajadores no cumplen, bien mediante correo electrónico a su patrón o mediante correos electrónicos a los servicios de prevención o siquiera a la dirección facultativa. No tiene nada que hacer la dirección facultativa, pero bueno, va dejando un rastro de que él ha intentado hacer cosas, ¿no? Es complicado la posición del jefe de obra. Muchas gracias, Jorge. Víctor Bóveda nos dice que entiende que realizar un acto de reinicio de actividades empresariales con el libro de incidencias para dar las instrucciones necesarias con motivo del inicio de la actividad y complementarla con aspectos tipo sectorización, etcétera, en comunidades de propietarios, sería lo lógico como coordinador. No dar pautas de salud, pero sí realizar un acta de reinicio de la actividad. Sí, 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 sí. O sea, a ver, todo lo que sea cuestiones técnicas, cuestiones organizativas, cuestiones que atañen a lo que recoge el proyecto y al cumplimiento del plan de seguridad y salud, perfectamente válido. Y en todo caso, en ese acta de reinicio, eh, recordar el tema de los protocolos y recordar las obligaciones que hay por parte de todos de respetar esas pautas o esas recomendaciones que nos dice el Ministerio de Sanidad. Yo os lo he estado recordando a todos los que habéis llamado, a la asesoría, que habéis sido muchos durante estos días, sobre todo una cosa fundamental. Hay que tener previsión de lo que puede pasar a posteriori. O sea, puede haber muchas reclamaciones y muchos problemas derivados de estos, pero sobre todo uno fundamental, y creo que el coordinador de seguridad y salud tiene que estar siempre, nunca mejor dicho, del lado de la prevención, en el sentido de que el coordinador no obliga a que se trabaje, el coordinador no. O sea, el coordinador lo que tiene que dejar claro es que si el empresario no puede cumplir las recomendaciones que me está diciendo el Ministerio de Sanidad, pues a lo mejor sí que lo que tiene que recomendar es que se paren los trabajos. No estoy diciendo que los pare él, sí que recomendar que si las medidas no se pueden poner, de algún modo u otro, no podemos ser nosotros cómplices de mantener una situación en la obra en la que somos conocedores y las que no se están cumpliendo con esas condiciones. ¿Vale? O sea, esto es una realidad. La gente está falleciendo. O sea, la gente que lo ha superado lo pasa mal. O sea, entonces, no digo de parar, pero sí de que si el empresario no puede, pues a lo mejor hay que tomar las medidas. O incluso, pues eso, lo que se está haciendo muchas es el reducir el número de personal que está en la obra. Son medidas organizativas, pero siempre tenemos que dejar constancia de nuestra posición, que es la posición siempre frente a la defensa de la seguridad y de la prevención y de la salud del trabajador. Entonces, dejar esa constancia yo creo que es fundamental, ya sea en el libro de incidencias, ya sea en correos electrónicos, para que el día de mañana nadie nos pueda decir que nosotros dejamos que la gente trabajase sin los medios. O sea, pero vamos, en lo que apunta Víctor, que aunque me he ido me he ido un poco, lo que apunta Víctor, sí, en las actas deberíamos indicar eso, pero solo los temas propios de la obra, y en todo caso remitirnos a estos protocolos sanitarios de los que es obligado el cumplimiento por parte de todos los empresarios concurrentes en el centro de trabajo. Otra pregunta interesante. ¿Se ha establecido alguna manera de recuperar el permiso retribuido obligado por el decreto? ¿Cuáles serían las condiciones con la jornada habitual que se debería tener en cuenta? Bueno, aquí es un tema laboral. El otro día lo explicó nuestra laboralista, Galía. Lo que dice el Ministerio de Trabajo y el propio decreto es que esto está sujeto a la negociación con la empresa y que además se debe constituir un comité específico para decidir cómo y cuándo se va a recuperar este permiso.
te dejan abiertas todas las opciones, desde incrementar la jornada durante X meses para recuperar estos días, hasta descontar de los días de vacaciones, es decir, aplicar esto de permiso a los días de vacaciones del trabajador. En todo caso, ya os digo que está abierto a la negociación y solo en caso, entiendo yo, de que no se llegara a un acuerdo, pues se podría acudir a la jurisdicción social para que lo resolvieran los juzgados. Ahí no puedo ampliar más porque es un tema muy específico de laboral. Específico, claro. María Lamela hace una pregunta que se ha realizado con bastante frecuencia, creo, en las últimas consultas que ha habido en asesoría, que es, ¿creéis que se podría llegar a responsabilizar a la dirección facultativa de un contagio en obra por el COVID, por la COVID? Bueno, yo desde luego a la dirección facultativa entiendo que no y al coordinador entiendo que tampoco. Esto es como todo. En materia penal, ¿vale? Estaríamos hablando de un delito contra la seguridad, o sea, contra la salud, de un delito de lesiones, un equivalente a un delito de lesiones, es decir, una contaminación intencionada que produce una enfermedad en una persona, equivalente pues, a golpearle con un palo en la cabeza o a permitir que suceda un accidente, ¿no? Estaríamos ante unas lesiones imprudentes y en este caso los tribunales no solo han venido condenando a aquellos que tenían una responsabilidad específica en la vigilancia del riesgo, sino también han extendido a veces la responsabilidad a todas aquellas personas que, pudiendo hacer algo para evitarlo y teniendo las medidas y los conocimientos necesarios, no lo hayan hecho. Es decir, es una especie de consentimiento, ¿no? de la situación que genera el accidente. A ver, que me he salido de momento. A ver. Perdón. A ver. Perdón, Ya estoy. Me habíais silenciado. Sigo. Y es que te había silenciado, no sé qué había pasado aquí. Bueno, a lo que íbamos. Como el riesgo de que un delito digamos, de lesiones imprudentes se nos puede imputar a cualquier persona que circule por la obra, la recomendación siempre ha sido que nosotros no somos quien para paralizar la obra por una medida sanitaria, pero, digamos, sí debemos reflejar y documentar que se ha intentado trasladar la situación a los responsables. Es decir, se puede realizar una anotación en el libro de incidencias indicando que se observa que no se están cumpliendo los protocolos sanitarios, pese a tratarse de una materia preventiva y no ser materia específica del coordinador. Es una manera de dejar rastro de que algo hemos intentado. Se puede dar traslado a la autoridad en estos momentos de la declaración de alarma, que es la policía local o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o incluso a la autoridad sanitaria, incluso a la autoridad municipal. Es decir, el coordinador puede remitir escrito a la inspección de trabajo o a la junta municipal indicando que en la hora de tal sitio, pese a las indicaciones dadas por el contratista y avaladas por el coordinador, no es quien para avalar, pero bueno, las indicaciones del contratista, en obra no se están cumpliendo los protocolos sanitarios, ¿vale? Y que se traslada para que adopten las medidas oportunas. Ya os digo, el coordinador no es quien para paralizar la obra, pero no está de más que si la obra es un completo desastre y por tanto el riesgo es evidente hasta para un niño, documentemos de alguna manera que nos hemos preocupado, ¿vale? Nunca dando la instrucción de paralización porque no nos corresponde. Yo, fíjate, hilaría aquí, estoy viendo que Manuel Bartolomé nos mete una consulta que dice que si se demuestra el contagio en el centro de trabajo y exclusivamente por el trabajo en el mismo de un trabajador, es decir, estamos ante una situación en la que un trabajador de una obra, por ejemplo, se contagia en la obra y esto se puede acreditar, se considera que es un accidente de trabajo, ¿vale? Y por tanto nos dicen, ¿podría reclamarse responsabilidades civiles o penales si se demuestra que no se han cumplido los protocolos? Pues yo creo que sí. Se podrían reclamar penalmente y consecuentemente una indemnización, la que corresponda, a aquellas personas que tuvieran la responsabilidad de garantizar la seguridad del trabajador. Y esas personas son el contratista y sus estructuras preventivas. En este caso sería, entiendo yo, el jefe de obra y los servicios de prevención. No tanto a la dirección facultativa o coordinación de seguridad y salud, que ya os digo que en esto no tienen nada que hacer. No son medidas de prevención de riesgos laborales, son medidas sanitarias.
pero desde luego el contratista, si no aporta las mascarillas, si no tiene los hidrogeles, si no vigila que sus trabajadores cumplan los protocolos a través del jefe de obra o directamente él, si no sigue las recomendaciones de sus servicios de prevención, si no traslada correctamente a los servicios de prevención los riesgos que hay que controlar, está generando un riesgo para sus trabajadores y posiblemente pueda ser condenado por ese riesgo. También os digo una cosa, va a ser difícil de probar, porque en un procedimiento penal ya sabéis que lo que prima es la presunción de inocencia, y va a ser, yo entiendo, difícil de probar que el contagio ha sido única y exclusivamente en el trabajo, ¿vale? No conocemos cuáles son las circunstancias vitales y personales de los trabajadores, no sabemos qué medios de transporte utilizan, seguramente no vamos a poder conocer si otros usuarios de los medios de transporte estaban o no contagiados previamente y han podido contagiarle. Entonces, hombre, en teoría, Manuel, pues sí, yo creo que se pueden exigir responsabilidades penales, para eso están los tribunales, para que ellos digan si ha habido o no ha habido ahí una imprudencia. ¿Que va a ser fácil demostrarlo? Va a ser complicado. Un caso concreto que nos plantea José Carlos Graciano, en unas obras en un hospital, compartiendo y en zonas con personal ajeno, la orden ministerial dice sectorización y urgencia, pero no habla de servicios esenciales. Entiendo que sí, ¿no? Yo entiendo en este caso, servicios esenciales son obras urgentes, es decir, ahí debe haber una equivalencia. Es decir, si necesitamos ejecutar cualquier obra de mantenimiento, en fin, de acondicionamiento, para que el servicio siga prestándose, pues se equipara a urgente. Otra cosa es que de repente se les ocurra que van a abrir una ala nueva del hospital para cirugía estética. Pues eso no tiene nada que ver, eso está claro. Ahí simplemente se aplica sentido común. Otra pregunta relacionada también con este tema, Sánchez. Estamos haciendo puntos de recarga eléctricos en un parking subterráneo. Si se puede independizar y sectorizar la zona, ¿se podría mantener la actividad en esa zona? Sí, o sea, no habría ningún problema. O sea, si la gente y los coches entran por un lado y los trabajadores están por otro, mientras esté independizado y esté señalizado, ahí sí que es una cuestión organizativa. Entonces, si se mantienen esas pautas que dicen, que son muy básicas, que son las de la independencia de los accesos y la no convivencia entre trabajadores, usuarios o propietarios, perfectamente. Lo único que, ahí lo ha apuntado antes Jorge al principio, importante tener el beneplácito, el visto bueno de la propiedad, que sea la que nos permita hacer. En este caso no hay que pedirle a los usuarios, pero si el promotor da el visto bueno y las cuestiones organizativas que se plantean para dar el cumplimiento a eso se quedan reflejadas y son todos conscientes y las aceptan, no habría ningún problema. Y otra también en este orden, Lidia Rodríguez, si en un edificio existente dispongo de una obra que está en una de las plantas del edificio y sectorizada de las zonas comunes, pero para acceder a ella necesito utilizar el ascensor o las escaleras de uso común, ¿se puede reanudar? Y si en un edificio existente utilizamos un ascensor únicamente para la obra, son dos preguntas distintas. Bueno, yo creo que ya hemos contestado esto. En principio, si mantienes accesos, el acceso es común o compartido hasta los ascensores, pues ya estamos en una mala situación. Es decir, yo creo que es mucho más interesante que os planteéis la posibilidad de dotar de un acceso exterior mediante andamio, castillete o lo que sea a esa planta, o bien la otra opción es que se negocie con el resto de ocupantes del edificio pues esa sectorización. Es decir, yo no sé si la anchura del portal y la anchura del pasillo de acceso a los ascensores es suficiente como para disponer, como para dividirla en dos y segmentarla con unos paneles o con unas vallas o cualquier cosa que digamos que separe itinerarios, ¿no? Que hay un itinerario solo para un ascensor exclusivo, solo para la zona de trabajo, y otro itinerario exclusivo para otro ascensor solo para la zona de residencial. En todo caso, yo recomendaría que para que estos lo acepten, la propuesta es que esa segmentación, sectorización o separación se haga mediante paneles de suelo a techo, bien plásticos o bien de cualquier otro
a fin de, digamos, de que no pueda pasar un ciudadano que va a su casa y le tosa en la cara a un trabajador de la obra. Estas son cosas que hay que evitar. Os insisto en lo de antes. Cualquier obra que hagáis en una comunidad de propietarios, lo primero es, si no podéis garantizar la sectorización completa y total, tenéis que comunicar y negociar con la comunidad de propietarios. Y aún en el caso de que las obras vayan a continuar porque se puedan sectorizar, yo creo que es interesante informar siempre a la comunidad, ¿vale? De que estas obras continúan, cumplimos la ley, los accesos van a ser por aquí y hay una sectorización completa. Más que nada para evitar denuncias. Como viene pasando con toda la normativa que se está publicando, una cosa es la ley y otra cosa es la interpretación de las tablas de Jehová. Y esta interpretación, pues de momento, depende de cada uno de los agentes de la policía municipal, de las juntas municipales, de la inspección de trabajo, de los inspectores de sanidad. Hasta ahora no, respecto a esto que estamos hablando, ¿no? de qué obras pueden seguir en edificios existentes, no hay un criterio único. Al hilo de esto preguntaba otro partícipe en esta conferencia que si los criterios son únicos o son por comunidades. No, en principio son únicos. O sea, quien está dictando estas órdenes SNC es el ministerio correspondiente. Entonces, son de carácter estatal y se aplican en todas las comunidades. Sí, otra pregunta que nos hace Miguel Arribas, que también ha sido bastante frecuente, las obras en fachadas de edificio mediante la utilización de andamio. Nos indica que el acceso al andamio es independiente sin tener que ingresar a ningún espacio común del edificio. Igualmente tenemos que tener el consentimiento de la comunidad de propietarios para realizar los trabajos. Siempre sería bueno contar con el... Bueno, porque son el promotor, claro, evidentemente. Claro, o sea... Hombre, entiendo que si hay un acceso totalmente independiente y está sectorizado y el propietario se empeña en continuar los trabajos, a él le corresponde, al propietario, gestionar con la comunidad de propietarios la información necesaria. Si él entiende que tiene razón, a pesar de que la comunidad de propietarios le diga que no están dispuestos, pues lo único que va a generar es un conflicto, ¿vale? Nosotros como dirección facultativa ahí no somos quienes, digamos, para tomar la decisión. La decisión es suya, que nos lo comunique por escrito. Oiga, entiendo que con esta disposición y este protocolo se cumplen las medidas de la orden SNC de 12 de abril y que, por tanto, las obras deben continuar. Bueno, pues nosotros continuamos. Si viene la policía, al que le sanciona, al que debe sancionar es a esta persona, no a los técnicos, ni siquiera al contratista. Ni siquiera al contratista, que se ve obligado por un contrato de ejecución de obras a cumplir una prestación en una situación en que la propiedad le dice que la obra es posible y es legalmente viable y, por tanto, el contratista está obligado a hacer la prestación. Para Jorge Sesta, de Javier Abad, ¿esta orden también es aplicable a obras en centros de trabajo, como una fábrica? Sí, yo entiendo que sí, y habría que aplicar el mismo principio que os he explicado para comunidades. Sí, a ver. Se está dando mucho, sobre todo en edificaciones industriales, en los que se está manteniendo una actividad industrial. Se ha cortado, Jorge. Se le ha parado a Jorge. Y, a su vez, se está pues, acondicionando, rehabilitando otra zona de este edificio industrial para que en el futuro pues, puedan implementar otro tipo de maquinaria o, en fin. Es muy habitual y, por tanto, lo único que hay que analizar por parte del contratista, vuelvo a decir, y siempre de la mano del promotor, es qué otros accesos tiene el edificio, por dónde podemos meter los trabajadores y los materiales de obra, cómo podemos aislar las zonas de trabajo del resto de zonas y cómo debemos informar al resto de actividades, ¿vale? Esto es fundamental. Y, por supuesto, todas estas medidas de sectorización, si implican elementos auxiliares nuevos o métodos de trabajo distintos de los contemplados en el plan, pues deben trasladarse al anexo al plan. Y bueno, y poco más. Yo aquí sí hay que apuntar una cosa, Jorge. No nos olvidemos en estos temas, cuando hacemos nuevos accesos y demás, y nuevos acopios y tal, tener en cuenta siempre las vías de evacuación, ¿vale?
O sea, es decir, aunque se esté haciendo la obra y aunque se esté cambiando los accesos, siempre hay que dejar libres las vías de evacuación, ¿vale? El que estemos en una situación como esta y que tengamos que... no quiere decir que cojamos los acopios y los pongamos en las vías de evacuación o sobre las puertas de emergencia y demás, ¿vale? Eso siempre hay que hacerlo dejando siempre estos aspectos, teniéndolos en cuenta y dejando siempre libres todas las vías de evacuación de los edificios, de las fábricas, de donde sea, ¿vale? Ojo con esto porque a veces nos obcecamos en que tenemos que tener en cuenta los aspectos organizativos de la obra, pero nos quitamos los aspectos preventivos y de evacuación de los edificios. Una pregunta interesante también. ¿En el sector de reformas pueden ir 2 personas en el mismo furgón? Sí, claro. Siempre que vayan en líneas distintas y en diagonal. Eso está bastante... Delante y detrás, ¿no? Sí, efectivamente. Y depende cuánta... Esto es una persona por línea de asientos y siempre en En diagonal. contrapeada con el conductor. Pero vamos, Exacto. esto se ha modificado recientemente porque al principio la policía tenía indicaciones de que podían ir 4 hasta 5 ocupantes siempre que fueran con mascarilla y guantes. Pero generó mucho problema en las obras porque hubo bastantes sanciones y altas a trabajadores que se desplazaban desde Talavera o Toledo, tal, a Madrid. Entonces, ahora ya la cosa está meridianamente clara. Por cada bancada de asientos puede ir una persona. La Comunidad Autónoma de Madrid, nos dice Víctor, no está habilitando el libro de subcontratas. ¿Se puede empezar una obra con solo la solicitud? Sí, Mario. sí. Si la administración no está facilitando esos documentos, tenemos la solicitud. Al final, el, el libro de subcontratación no evita que podamos tener un accidente. O sea, yo diría, si no tuvieses plan de seguridad o no tuvieses evaluación de riesgos, sí, pero no teniendo el libro de subcontratación, pues oye, se lleva en un papel aparte y cuando se estén los libros, igual. Aquí meto un poco también la mea culpa o la situación que tenemos desde el colegio. Desde el colegio ahora mismo estamos cerrados, no se pueden facilitar libros de incidencias. ¿Qué es la recomendación? Pues oye, pues debido a esta situación, llevar actas, realizar esas actas y trasladarlas por correo electrónico con solicitud del recibo, el recibí, a todos los integrantes en el proceso edificatorio o en el proceso constructivo. O sea, que no sea un papel por el que no podamos empezar la obra y menos un libro de subcontratación cuando es únicamente un libro, un documento en el que vamos haciendo una relación de las empresas y la firma de las mismas. Yo creo que, Víctor, podéis empezar sin ningún problema mientras lo llevéis aparte y con el compromiso de que cuando se faciliten lo trasladéis toda esa información al libro. Sí, además el modelo de libre subcontratación, si no recuerdo mal, iba Sí, aneja a la en la propia ley ley 32. de subcontratación. Entonces el modelo está ahí, lo único que no estará diligenciado, pero podéis utilizarlo, rellenarlo y en el momento en que se pueda, pues como dice Mario, llevarlo. Siguiente pregunta. En el caso de comunidades de propietarios, si se sectoriza interiormente el portal, pero se comparte la puerta de acceso al portal, ¿sería una obra en la que pudieran establecerse los portales temporales para el acceso? Yo creo que sí, pero en este caso, ante la duda, hay que hablar con la comunidad de propietarios, porque no olvidemos que concurren 2 condiciones en la comunidad. Una que es el promotor y, por tanto, el responsable y quien decide si la obra continúa o no. Y la segunda es que es quien corre el riesgo, es decir, los vecinos son los que se pueden infectar, ¿no? Entonces, son ellos los que tienen que validar la solución que se les ofrezca. Lógicamente, en fin, las soluciones tienen que ser lo más higiénicas o sanitarias posibles. Yo creo que no habría problema, ¿eh? De todas maneras, que valoren otras soluciones técnicas. Igual la puerta se puede desmontar y dejar un hueco más amplio para de momento.
separar por completo desde la calle hasta en fin, la zona de ascensores, no sé. Eso, cada situación es un mundo y al final quien lo tiene que validar es la comunidad de propietarios. Si la comunidad de propietarios indica que la solución les parece correcta y que es suficientemente segura y que por tanto deben seguir las obras, pues nosotros no tendríamos ningún riesgo. Entiendo yo, que el riesgo lo corre el promotor. Aquí también meter en la consulta esta promotor y barra administrador de fincas, ¿vale? Que sean también los administradores los que digan, pues eso, o los que trasladen esas demandas de los vecinos o que sean los intercomunicadores entre unos y otros. Sí, seguimos. Perdonad un momento. Como jefe de obra, Daniel nos indica que el coordinador de seguridad le quiere obligar a tomar la temperatura de los trabajadores de forma diaria antes de entrar y mandarle el listado. ¿Es así? ¿Es correcto? A ver, Daniel, el coordinador no te puede obligar a a ningún tema que esté relacionado con un aspecto sanitario. O sea, es decir, el coordinador lo único que podrá es recomendarte que redactéis un protocolo para lo que hemos dicho antes, para cumplir los aspectos sanitarios que dice el ministerio. Pero no te puede obligar en ningún momento a que tú tomes la temperatura. Es que tú eres jefe de obra, lo estás apuntando bien, tú no eres médico. O sea, es que no tiene ninguna validez en que un jefe de obra tome la temperatura a los trabajadores. Es que, ya os digo, que nos estamos convirtiendo en temas absurdos y en aspectos que no nos corresponden. O sea, a cada uno lo suyo. Otra cosa es que tu protocolo, tu procedimiento que redacte tu empresa o tu servicio de prevención indique y diga eso. Pero claro, a mí me hace gracia. O sea, cuando tú le tomas la temperatura al trabajador, que depende con qué termómetro se lo tomes, hombre, si lo vemos con los que salen en la tele, que son termográficos que no hace falta acercarse al trabajador, pero si no, tú ya te estás acercando a ese trabajador. ¿O cuál es la otra? ¿Que le vas a decir al trabajador que se tome la temperatura? Oye, pues, ¿qué te va a decir? Porque, o sea, es un poco una situación de película de Berlanga. ¿Vale? O sea, yo creo que el coordinador lo que tiene que hacer es sus obligaciones recogidas en el artículo 9 y estos temas, ya te digo, que sean un poco más complementarios. Yo sí me preocuparía más, Daniel, si eres jefe de obra, el que tu empresa te facilite un protocolo para actuar frente al COVID en la obra. Y si ese protocolo dice eso, pues te tendrás que atener a lo que dice el protocolo de tu empresa, no de lo que te diga el coordinador. Gracias. Alberto Jiménez Ovejero también nos pregunta, en una obra en la que se está realizando un SATE, usando andamios y con la necesidad de ventilación del interior de las viviendas, ¿podría existir interferencia o no? ¿Se cumpliría el protocolo? A ver, yo creo que en principio interferencia hay, ¿vale? ¿Que se puede solventar? Pues seguramente. Sí, el SATE el andamio que está dispuesto ocupando ventanas de edificios que además se deben ventilar, que es una de las medidas recomendadas por Sanidad, la ventilación, pues sí, hay una interferencia. Ahora, si establecéis un protocolo por el cual entre tal y tal hora los vecinos de la zona afectada se comprometen a no abrir las ventanas y una vez concluidos los trabajos en ese área, el contratista se compromete a desinfectar toda la zona de andamios que esté en contacto cercana a las ventanas o incluso las propias ventanas de los vecinos, cerradas obviamente, pues esto se lo sometéis a la comunidad de propietarios y la comunidad de propietarios que os diga si quiere seguir. Yo creo que el riesgo se minimiza, es decir, es cierto que va a haber gente trabajando en el andamio, pero también es cierto que hay una barrera física, que son las ventanas, que los vecinos, por la cuenta que les trae, van a cumplir el compromiso de mantenerlas cerradas en ese portal temporal, digamos, de los trabajos. Y luego va a haber una segunda medida higiénico-sanitaria que va a ser la desinfectación de todas esas zonas. Entonces, en principio, si la comunidad lo admite, yo creo que se puede hacer, pero en este caso con consentimiento de la comunidad.
Oye, una cosa, que me apuntan que el tema de que la Dirección General de Trabajo es por problemas técnicos por los que no se están habilitando los libros de incidencias. Pero vamos, que en breve, cuando esos problemas técnicos se solventen, se podrán seguir. Pero que se puede empezar perfectamente con la solicitud hecha. De acuerdo, gracias por la aclaración. Joaquín nos pregunta si, como dijo en su comunicado el Consejo de Arquitectos de España, previo al del Colegio de Arquitectos, perdón, al nuestro, al Colegio de Aparejadores de Madrid, se hizo y aprobó un anexo al plan recogiendo lo marcado por sanidad y aprobado dicho anexo, ¿qué ocurre? ¿En el libro de incidencias se ha puesto que se cumplan las medidas y se describen las mismas? En el libro de incidencias se ha puesto que cumplan las medidas y que se describan las mismas. A ver, yo, Mario, que es el experto, luego pondrá el matiz. Yo, en principio, os digo una cosa. Las medidas sanitarias no tienen por qué estar en el plan. Lo hemos dicho al principio, lo ha dicho Mario, lo ha dicho el Instituto Regional de Seguridad y Salud, lo ha dicho el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo dice nuestro colegio. Hay otros colegios que dicen otras cosas y otros organismos que dicen otras cosas, pero pensamos que nosotros estamos en lo cierto. Las medidas sanitarias son sanitarias, no son preventivas, no son medidas de prevención de riesgos laborales. Ahora bien, si algún técnico ha aprobado un anexo al plan con estas medidas sanitarias, no pasa nada. Es como si aprueba que la cadena SER se deberá sintonizar de 11 a 12. Es decir, no le supone nada. ¿Qué pasa? Que muchas veces el protocolo sanitario conlleva también algunos aspectos que sí afectan, digamos, a las medidas preventivas. Es decir, pues lo que hemos comentado de que se va a establecer un acceso que va a ser mediante un castillete, pues eso hay que llevarlo al plan, los riesgos derivados de ese castillete, de esa utilización. Entonces, si apruebas el conjunto, hay una serie de medidas que no se convierten en medidas de prevención de riesgos laborales, ni te conviertes tú en el gestor o supervisor del cumplimiento de esas medidas. Entonces, ¿que lo has llevado un anexo al plan? Pues no se debería, pero no va a afectar a tu responsabilidad. Tienen que tener muy claras las empresas y si lo has llevado a un anexo al plan, debes especificarlo quizás en el libro de incidencias o en un acta de coordinación, que lo que son medidas sanitarias corresponde a la vigilancia y cumplimiento a los empresarios, ¿vale? Y que el resto de las medidas preventivas contempladas en el plan, pues lógicamente también corresponden al empresario, pero en este caso el coordinador sí puede dar instrucciones para el seguimiento y cumplimiento de esas medidas, del plan. ¿Que en el plan hemos metido que hay que cultivar tomates? Pues no tenemos que dar medidas, instrucciones respecto de ese cultivo, porque no son preventivas, no pasa nada. Gracias, Jorge. Alberto, nos plantea otro caso concreto. En una obra de rehabilitación en comunidad de propietarios en la que la constructora establece protocolos de sectorización, si yo como director facultativo o coordinador no considero que sean suficientes o no están bien definidos, pero la propiedad, comunidad de propietarios en este caso, lo da por bueno, opino al respecto. ¿Me meto o simplemente si lo dan por bueno me callo y que se reanuden las obras? Pues sí, o sea, se reanuden las obras siguiendo lo indicado en el plan de seguridad y salud y lo indicado como mínimo por sanidad. O sea, limitarse únicamente a esos cumplimientos y a esas obligaciones. No hay más. Otra pregunta también sobre edificios habitados. ¿En un local que se accede desde la calle se pueden realizar las obras? Sí, sí, está independizado totalmente, sí. Sí, sí. Oye, También comunicarlo a la comunidad de propietarios en todo caso, ¿no? Sí, Claro. pero no depende tanto ya del consentimiento de la comunidad. En la pregunta de antes quería matizar. La Dirección de Ejecución no está conforme con las medidas de sectorización porque consideran que no eliminan el riesgo sanitario. Vale, esa era la pregunta. Mario lo explica muy bien. Yo solo quería matizar. Dirección de Ejecución. Esas medidas de, digamos, de sectorización que se están haciendo para garantizar un riesgo sanitario no están contempladas en el proyecto ni en el estudio, ¿vale? Y, por tanto, no estáis dirigiendo vosotros esas medidas. Son elementos auxiliares que el contratista va a disponer en la obra. Cosa distinta es que sea un andamio en cuyo caso deba contar con un documento técnico y deba tener una dirección efectiva.
Pero si el contratista considera que poniendo plásticos en el portal pues ha sectorizado, allá el contratista. Es decir, es una medida sanitaria, no es una unidad del proyecto ni es una medida preventiva del plan de seguridad y salud. Por tanto, ni dirección ni coordinación están afectados por o están involucrados o son responsables de la decisión del contratista. Ebrul Mahamud nos pregunta si en algunas obras se están incluyendo las verificaciones de los protocolos a los recursos preventivos. ¿Se puede o debe ser un técnico del servicio de prevención? Es que el recurso preventivo, sus funciones también están definidas en la legislación. Los temas sanitarios no le corresponden a los recursos preventivos. No deberían tener ninguna validez. Pero bueno, es que es un tema del empresario. O sea, irresponsabilidad sería la del empresario. Yo entiendo, yo estoy con Mario en el sentido de que en principio como funciones propias del recurso preventivo no son. Cosa distinta es que el empresario a la hora de organizar el trabajo en la obra y de distribuir las labores correspondientes, pues le pueda asignar funciones de vigilancia a uno u otro trabajador en una materia que no estaba regulada hasta ahora, que era la vigilancia sanitaria. Es decir, en principio, las normas y protocolos se las tiene que dar su servicio de prevención, ¿vale? Y obviamente tiene que haber gente de la empresa que se preocupe de que los trabajadores cumplan esos protocolos. Esa gente de la empresa, en principio, pues será el encargado, el jefe de obra o la persona que designe el empresario en ausencia de estos. Que coincide que puede ser un recurso preventivo, pero es al margen de las funciones del recurso preventivo. No forma parte de las funciones del recurso preventivo. Pedro hace un comentario, dice que la distancia de 2 metros en obra es imposible de mantener ni parar o poner un hilo o echar una regla o arrimar material, es muy complicado. Es que está claro, Pedro. Es que hay muchos aspectos organizativos de la obra que es que la gente tiene que estar junta. Pero bueno, es que es organización de la obra. Tendrá que ser jefe de obra, tendrá que ser encargado, tendrá que ser contratista el que organice eso. Y si no, pues bueno, pues de algún modo dotar los medios para que eso se pueda hacer. Yo estoy contigo, hay muchas cosas que son imposibles de cumplir en la obra. Mm, Hay aspectos preventivos de los protocolos. Entonces, estos protocolos que son los importantes son los que hay que redactar con los servicios de prevención y decir, oye, en estos casos, pues ya sea el uso de mascarillas que sean más, eh, que protejan más, que protejan tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Pues no sé, ya os digo. Es que son temas, sé que son temas sanitarios. Si es que no podemos meternos, porque tendría que ser un médico el que nos contase esto. Bien, bueno, Manuel Bartolomé hizo una pregunta que ya se contestó por parte de Jorge. Ignacio dice, tengo una coordinación de seguridad y salud en el País Vasco que según todo lo expuesto podría recomenzar. ¿En esta situación las instrucciones y autorizaciones son nacionales o puede haber matizaciones autonómicas? Ya lo hemos contestado, creo yo. En principio, la normativa y la competencia es nacional, ¿eh? En estos temas, de momento, la competencia es de las instituciones nacionales. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo, en principio Sanidad. Vale. Lidia Rodríguez nos pregunta si el libro de incidencias se encuentra en obra, caseta, o son obras itinerantes y el libro físico está en oficina. ¿Se puede realizar la anotación necesaria cuando finalice el estado de alarma y mientras tanto dejarlo reflejado por mail? Sí, en este caso es la recomendación que estamos dando. O se tiene el libro de incidencias electrónico y se hace la anotación, y si no, pues bueno, pues en actas y enviado por mail para que todo el mundo se entere. En este caso también os recomendamos que se envíen las actas a todos los que se encuentran presentes en obra, o sea, a todos los responsables de las contratas y subcontratas que se encuentren en obra, para que sean todos conocedores. Hacer la indicación, eso, de que el libro no se puede, el coordinador no puede tener acceso al libro, y se van a utilizar las actas enviadas por correos electrónicos. María Lamela nos pregunta que, sabiendo que ya que el promotor es quien puede paralizar la obra,
¿La dirección facultativa puede hacer algo más en caso de que no se respeten los protocolos? Aparte de anotarlo en actas, libro de incidencias, ¿podemos dar orden de paralización? Pues ahí, aunque Míralo. luego si quieres, Jorge, pero yo ahí indicaría que si la inspección de trabajo no se ha declarado no apta para realizar paralizaciones de los centros de trabajo derivados de un incumplimiento de un tema sanitario, la dirección facultativa, yo entiendo que tampoco. Hacer la observación esa y ser reiterados en en la falta de ese cumplimiento. Y si no, pues oye, pues indicarlo a alguno de los agentes de la autoridad que ahora mismo están habilitados a eso, documentarlo y ya está. O sea, decir que es que no es responsabilidad de los técnicos estos temas. De acuerdo. Sí, yo estoy con Mario. Hemos insistido hasta la saciedad, ¿eh? No somos autoridad para parar una obra por una cuestión sanitaria. Podemos reflejarlo en el libro de órdenes, en el de incidencias, en un acta, en correos electrónicos. Podemos documentarlo como nos dé la gana, un poco por dejar constancia de que nos ha preocupado el tema y que hemos elevado a la autoridad competente. Yo creo que en caso de que se observen incumplimientos, daría traslado a la Junta Municipal de Distrito, a la Policía Local, si es un municipio pequeño, a la Guardia Civil. El Real Decreto de Alarma establece que las autoridades a estos efectos son el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Transportes, me parece que era, y que son autoridades delegadas todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y fuerzas y policías locales y autonómicas. Pues ahí tenemos las autoridades. La inspección de trabajo, como ha dicho Mario y como hemos insistido, no es autoridad para paralizar. Si queréis anotarlo en el libro y mandárselo a la inspección, pues es simplemente dejar un registro, pero no vais a generar, digamos, una actuación paralizante por parte de la inspección. Pero bueno, que tengamos claro eso, ¿eh? Gracias, Jorge. Una petición de José Carlos Graciano, que me sonrío. Por favor, que se le pida por parte del colegio al Consejo General de Arquitectura Técnica que deje en sus comunicaciones de cargarnos con responsabilidades y tareas que no nos corresponden. Lo Cierto. transmitimos a la Junta de Gobierno, pero vamos, en este caso, digamos que la conclusión del Colegio de Madrid es acorde con la opinión de José Carlos. Es decir, no, Hombre, yo no ha sido aquí excesivamente afortunado ese documento, ¿no? A nuestro Yo, juicio. por romper una lanza a favor de nuestro consejo en la medida de que, en fin, no compartimos el documento, bueno, hay que tener en cuenta que el documento es compartido con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y que, en general, la profesión de la arquitectura, o sea, de los arquitectos, pues está mucho menos involucrada en la materia preventiva y en la seguridad y salud de las obras que nuestra profesión y que, por tanto, posiblemente la falta de criterio venga de la necesidad de pactar el comunicado. Más preguntas por aquí. ¿Cómo se tiene que gestionar si el trabajo consiste en instalar un ascensor? Yo creo que ahí, como hemos apuntado antes, si la actuación de la instalación del ascensor la tienes en fase previa y podéis hacer toda la estructura exterior y todo el trabajo exterior sin tener contacto con las zonas comunes del edificio, perfecto. Si la fase en la que estáis es que estáis ya picando y estáis haciendo la actuación de colocación de las puertas en las zonas comunes, te diría que ahí imposible porque no se puede cumplir con lo que nos dice el Real Decreto. Entonces, es que depende de la fase. Si ya te digo, si es la fase de instalación de la estructura exterior y no tenéis ningún contacto con las zonas comunes, pues podría ser factible el realizar los trabajos. Otra pregunta interesante. ¿Quién tiene que asumir o hacerse cargo de los costes de las sectorizaciones obligadas por el COVID-19? Nos pregunta Raúl Blandín. Pues a ver, no está establecido. Igual que no está establecido los costes de paralización, las indemnizaciones que pueden tener lugar. Yo creo que esto debe someterse a la negociación. Es decir, cuando la propiedad esté muy interesada en continuar la obra, es ella quien toma la decisión. Por tanto, esa decisión de la propiedad genera un incremento de costes
Y en principio entiendo yo que es la propiedad quien asume esos costes, porque depende de una decisión suya. La ley lo que te dice es, si no puede sectorizar, pare. Pues oiga, no quiero asumir costes, paro. Si quiero seguir con la obra, pues tendré que asumir por lo menos una parte, porque también puede darse el caso de que el más interesado en continuar la ejecución de la obra sea el contratista. Pues ahí entra la negociación, ¿no? Partir peras al 50%, en fin. Los costes pueden ser elevados, ¿eh? El montaje de andamios y de castilletes cuesta un dineral. Pero no está regulado, ¿eh? Igual que no está regulado, ¿qué pasa con los costes de paralización, alquiler de maquinaria, salarios en obras paralizadas, etcétera? Pregunta de Alejandro, en una obra de reforma de zonas comunes exteriores de un edificio ocupado, ¿cómo sectorizar? ¿Sería suficiente un doble vallado dejando una separación de 2 metros? Repítemelo, por favor, una obra en exteriores. Es una obra exactamente de zonas comunes exteriores de un edificio ya ocupado. ¿Cómo sectorizar? ¿Sería suficiente un doble vallado dejando una separación de 2 metros? A ver, si son zonas comunes exteriores, en principio la gente no tiene por qué salir. O sea, es decir, que las zonas comunes, si son los patios o si son los estos, habría que tener únicamente en cuenta el tema de los accesos. Entonces, a lo mejor no habría problema. Si el problema lo tienes en los puntos en los que convive el acceso entre los vecinos y los trabajadores, pero entiendo que podréis buscar otro acceso e independizarlos unos de otros. Porque en principio las zonas comunes no te vas a encontrar con los niños, no te vas a encontrar con la gente haciendo uso de esa zona común. Ya os digo, es que son casos que habría que mirarlos uno por uno, pero eso es juntarse con el presidente, con el administrador y ver qué posibilidades hay para que se pueda cumplir con lo indicado en el Real Decreto. Yo sí, por abundar un poco, la solución que propones cumple más que de sobra. Es decir, si haces un doble vallado separado de 2 metros en una zona exterior, pues por supuesto estás cumpliendo los protocolos que da el Ministerio de Sanidad. Con independencia de que si es una zona de jardines y tal, no debería haber ningún usuario circulando por ahí. Pero bueno, no está de más que preveas la posibilidad de que alguien salga a pasear el perro o lo que sea. O sea, 2 metros y doble vallado más que suficiente. Ana Bravo nos hace una reflexión, dice que bajo su experiencia personal os puedo decir que ni siquiera en las obras de fachadas con andamios exteriores la sectorización es casi imposible. Los propietarios abren los balcones, abren las ventanas. Claro, aquí volvemos a lo de antes, al compromiso también por parte de la comunidad. O sea, es decir, pues seguir muy reiterativos y que sea la comunidad la que diga, oiga, pues no habrá los balcones de esta a esta otra hora. ¿Por qué? Porque se están realizando los trabajos. También hay que ser, o sea, los encuentros pueden ser puntuales, que el trabajador esté a la altura del tercero 2 y el del tercero 2 en ese momento que pasa o que está el trabajador, pero vamos, yo creo que también es sentido común. Si yo tengo al trabajador que está a los pies de mi ventana o de mi balcón, está realizando trabajo, yo cierro la esta para que no me entre el polvo y no me entre la mierda que se está generando. Creo que hay un poco hay que prima el sentido común. Luego la gente, bien es cierto que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero sí que al menos documentemos que los trabajadores, o sea, que la empresa ha dicho que va a estar en estas ventanas de tiempo trabajando y que el administrador o el presidente de la comunidad haya comunicado a los vecinos que no se abran las ventanas o los balcones en esos periodos de tiempo. Oye, ¿Vale? Luis, Sobre todo el dejarlo documentado. Sí. hay una consulta que no sé si nos vamos a llegar, pero es muy interesante. El tema de Llegaremos a todas las que hay. Lo que sí pediría es que ya no se hagan más, porque son las 2:05 y todavía quedan bastantes por contestar, a no ser que entendáis que es absolutamente imprescindible y necesaria para todos, pero vamos, si os parece, pues ya paramos de hacer preguntas, todavía quedan bastantes. Jorge, Sí, sí, mira, hay una que por si acaso nos alargábamos y no entraba, es que me parece muy interesante. Es el tema de las CITES, certificados, tasaciones, valoraciones, todo este tipo de cosas. Eso no está afectado por la orden esta de 12 de abril. La orden de 12 de abril habla únicamente de obras.
Por tanto, Sí, la actividad profesional relacionada con la arquitectura técnica, como puede ser una IT o una tasación o lo que sea, eso no queda en suspenso, es decir, se puede seguir haciendo. Tú vas a la vivienda, la mides, no sé qué, mides espacios comunes, no hay problema. O sea, es como si sí, llega el mensajero de Globo con la comida para el del piso primero, o como si llega un paquete, o como si entra, yo qué sé, en fin, la policía a verificar cualquier cosa. Es decir, esa actividad no está suspendida, ¿eh? correcto. Queda contestando la pregunta de Óscar que venía a continuación. Manuel Bartolomé nos hace nos informa. Dice, ¿se puede llevar el libro? Pues pues la habilitación y la solicitud es telemática. Por problemas técnicos, la Dirección General de Trabajo no está habilitando. Sí, Manuel no lo ha chivado antes. Bueno, sí. Oye, un matiz a lo de antes. Si estás haciendo la IT o la certificación y quieres visitar todas las viviendas, lógicamente debes contar con que muchos vecinos te van a decir que no. Y ahí no hay manera de obligarles. Es decir, que plantéate primero pedir el permiso a la totalidad de los vecinos para saber si merece la pena que vayas. Una cosa es que hagas un certificado de eficiencia energética de una vivienda porque quieren ponerla en alquiler o venta, lógicamente el propietario te va a conceder permiso para entrar. Pero si tienes que hacer la ITE o el certificado, el informe de evaluación de edificio de un bloque de 25 viviendas, ten por seguro que te vas a dejar más de la mitad sin visitar, porque no te van a dejar entrar. Entonces, ya no Claro, es que se haya paralizado por la orden esta, sino simplemente porque los vecinos están en su derecho a no dejarte entrar. correcto. Nos aclara Daniel con respecto a la consulta que se ha hecho antes sobre el furgón, de que el furgón solo tiene 2 plazas delanteras, con lo cual evidentemente no puede utilizarse más que por uno, ¿no? Es clara Es la claro. respuesta, ¿no? Bien, bien, seguimos. Sí, aquí el nombre no aparece, es un número, no sé qué colegio será. Se realizó la paralización de una obra de mutuo acuerdo entre constructora y promotor, antes de la aplicación del permiso obligatorio retribuido el pasado 26 de marzo. Ahora la constructora ha comunicado que el próximo lunes está en disposición de reanudar las obras. Yo pertenezco a la propiedad y soy coordinador y director de ejecución de obra. Mi intención es darles el ok y escribirlo en el libro de incidencias, ¿es correcto? Sí. Sí, a ver, yo no trasladaría que como director de ejecución o coordinador autorizo el reinicio, no. Yo trasladaría al libro de órdenes que el contratista ha comunicado la intención de reanudar las obras con fecha tal y que por tanto los trabajos se retoman en esa fecha. En el libro de incidencias, pues un poco lo mismo. La constructora comunica a la promotora y esta acepta que los trabajos se reanudarán a partir del próximo lunes día tal. Y ya como coordinador tú verás si tienes que convocar una reunión de actividades empresariales previa, una reunión de coordinación o si debes dar algún tipo de instrucción relativa a que verifiquen que las medidas colectivas que habían quedado puestas o dispuestas antes de la paralización continúan siendo eficientes, ¿no? En fin, o si hay que modificar algunas instrucciones. Pero Bien, vamos, sobre todo lo que te indico es que quede claro que es una decisión ajena, que tú simplemente documentas y reflejas la decisión del contratista de reiniciar los trabajos, punto pelota. Claro. bien, un colegiado que había hecho una pregunta antes que hemos contestado, pero nos solicita, por favor, que lo volvamos a dar respuesta porque se ha desconectado por problemas técnicos. Era la relativa al parking, es decir, si se puede garantizar una zona de entrada y la zona de actuación sin dañar el tránsito habitual de un parking, ¿se podría actuar en la obra? Sí, ahí lo que hemos apuntado era eso, que si puedes conseguir que tanto usuarios accedan por un lado independiente o por puntos independientes a los que acceden los trabajadores, no habría ningún problema. Bueno, normalmente en los parkings suele haber siempre dos accesos. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, mientras puedas mantenerlos independizados, los de los usuarios con los de los trabajadores, no habría problema. Bien. Aquí hay una pregunta pero que viene hilada con otra y no recuerdo muy bien cuál es. Z Architect. Dice, y si en el protocolo la empresa la ha indicado, pero es que no sé a qué se referirá. No lo sé. Si nos quieres aclarar, nos puedes ampliar el chat, el mensaje en el chat.
También nos pregunta, bueno, que se va a colgar la webinar en la web del colegio, está grabándose y por tanto la tendréis a disposición de todos en breve, no os preocupéis por eso. Judith Urena también nos solicita si se puede volver a aclarar que como tal el Real Decreto no ha suspendido la actividad de obra en construcción, si es el caso. Creo que se refiere al tema, o sea que en realidad lo que se ha establecido es el permiso retribuido recuperable, pero no se ha suspendido la actividad de construcción per se, ¿no? Efectivamente. El Real Decreto de alarma contiene un listado al final, un anexo de actividades cuya ejecución se suspende o se paraliza. Es todo el comercio minorista, recreativo, deportivo, cultural, etcétera, etcétera. Ahí no está ni la industria ni la construcción. El siguiente Real Decreto Ley, que fue el 10/2020, de 29 de marzo, lo que dijo no es que se paralizaba la actividad en el sector industrial y construcción, sino que todos los trabajadores laborales que no estuvieran en sectores críticos para la lucha contra el COVID, entre los cuales se supone que está pues, industria y construcción, que esos trabajadores tenían que cogerse 15 días de permiso retribuido. Bueno, 15 exactamente no, un poco menos, entre el 30 y el 9, que al final con el fin de Semana Santa pues han sido 15 días. Entonces, claro, los contratistas, al verse obligados a darles vacaciones a sus trabajadores, lógicamente no podían ir ni a las obras ni a las industrias generar producción. Ese periodo ha concluido sin que exista una declaración de que la actividad se paraliza en el sector de la construcción, ¿vale? Y lo único que tenemos que hable exactamente de suspensión de la actividad en el sector de la construcción es la orden esta de 12 de abril, SNC, que es la que dice que en edificios ocupados o edificios existentes, si no se puede garantizar la independencia total entre los ocupantes y los agentes de la obra, esa obra debe suspenderse. Es la única norma que habla de suspender la actividad en obra. Correcto. Otra pregunta que nos hace Joaquín, está medio contestada, pero bueno, la formulo. ¿La constructora puede reclamar como precios contradictorios los gastos que supone la paralización o la adopción de medidas sanitarias o protocolos en la obra? A ver, los gastos de paralización yo creo que como medida, que como precios contradictorios no los va a tener, porque los precios contradictorios normalmente deben negociarse entre promotor y constructor, y en este caso no son debidos a decisiones de ninguna de las dos partes, es decir, precios contradictorios cuando el promotor quiere modificar algunos aspectos de las unidades o cuando se ve obligado digamos, por las condiciones de la licencia. En este caso es una causa de fuerza mayor y, por tanto, lo único que dice la ley es que la persona obligada a realizar la prestación y que no puede hacerlo en caso de fuerza mayor, pues no debe asumir por sí solo la totalidad de los daños. Vamos, lo que viene a decir el Código Civil es que no tiene la obligación de soportar el daño él solo. De esto deducimos que el daño debe compartirse y que, por tanto, debe negociarse. En cuanto a las medidas de sectorización, ya lo hemos dicho. Si la propiedad decide continuar la obra sí o sí y necesita sectorizarla para eso, pues ahí sí que veo yo un precio contradictorio, o por lo menos un precio a negociar. Los gastos de paralización, desde luego, el contratista va a querer imputárselos a la propiedad y la propiedad va a decir, oiga, que yo no tengo la culpa. Pues ya veremos. Eso tendrán que negociarlo. ¿Qué pasa? Nos hace otra pregunta otro colegiado. En caso de los trabajos en foso de ascensor, creo que se aplica la misma normativa, la misma casuística. Pues igual, puedes llegar hasta el foso sin estableciendo un corredor seguro y tal. Si puedes llegar y no interfiere y ningún vecino va a pasar por esa zona y tal, pues puedes seguir. Si Claro, no, pero si luego hay que sacar el escombro o hay que... claro, y el Ese propio va a ser, ese es el problema. Luis Miguel, en la apertura de puertas de ascensores se puede instalar biombos de piso, de suelo a techo para independizar la zona de trabajo. Sí, pero ahí el mismo, te hago el mismo planteamiento. Apertura de huecos tienes que sacar el escombro. ¿Por dónde sacas el escombro? ¿Lo vas a sacar para afuera? ¿Lo vas a...? No lo sé. Son aspectos que son organizativos y son propios de cada empresa y nunca nadie mejor que tú los puede conocer. Con las pautas que os hemos dado, yo creo que a lo mejor es fácil o a lo mejor es más complicado. Pero si no lo veis claro, yo os recomendaría que no empezaseis los trabajos o que no empezaseis la obra.
Bien, bueno, Alejandro nos hace una puntualización respecto a la pregunta que hizo sobre la zona de urbanización esta que quería sectorizar, que se trataba de un edificio de oficinas. Bueno, yo creo que no aporta, vamos, que la respuesta era correcta en todo caso. No hace falta. Sí, porque la gente no tiene por qué estar en esa zona común, o se acota y se limita el paso, señalizándolo. Lo había dicho Jorge, con lo que habías apuntado estaba bastante claro que no debería haber esa convivencia. La pregunta que nos hacía era el tema de tomar la temperatura, ¿no? Si en el protocolo de la empresa se ha indicado, es necesario tomar la temperatura. Sí, si está en el protocolo, Claro, sí. si está en el protocolo, sí. Otra cosa es a quién le toque o a quién le asignen la toma de esa temperatura y los medios para tomarla, claro. Que es una decisión del empresario. Ahí es el empresario quien decide cómo, cuándo y quién. Ujú. Y sobre todo es importante informar a todos los que van a acceder a la obra, a todas las subcontratas, la aplicación de este protocolo, ¿vale? De que Sí. sean conocedores todos. Sí, la labor de ahí del coordinador es precisamente que la información circule, que todas las empresas conozcan los protocolos del resto de contratistas y que subcontratas y autónomos también estén al cabo de la calle. Eso es fundamental, ¿eh? O sea, realizar una CAE, una coordinación de actividades empresariales para que esta información circule, pues es una cosa muy recomendable. Bueno, pues hemos dado fin a las preguntas y vamos por finalizado también el acto, la jornada. Creo que, bueno, pues que se han resuelto muchas dudas y que la jornada ha sido muy, muy provechosa para todos, ¿no? Incluidos nosotros, sí, porque es muy bueno testear un poco el día a día de la gente que está en la calle y que trabaja a pie de obra. Y bueno, para nosotros es una satisfacción haber tenido a 160 colegiados hoy en esta webinar. Como ya os he dicho antes, la colgaremos en la web por si queréis también comunicárselo a conocidos o compañeros, si la quieren bajar. En breve estará colgada y no dudéis, por supuesto, en continuar consultando a través de nuestros servicios de asesorías, tanto de seguridad de salud, como gabinete técnico, como jurídico, también laboral, que también tienen una gran importancia en estos momentos, que continúan abiertos en plan telemático, como sabéis, pero que están a disposición de todos. Y bueno, seguiremos con fuerza. Muchas gracias por todas las felicitaciones que estoy leyendo. Lo cual nos hace pues cobrar fuerza para seguir organizando este tipo de jornadas que estamos viendo que han sido un éxito tremendo, tanto esta como las anteriores que hemos hecho en otros aspectos. Y que creo que será un modelo que mantengamos cuando pasemos esta, entre comillas, puñetera crisis sanitaria que tanto nos ha afectado a todos, ¿no? Por mi parte, nada, pues muchas gracias, que comáis bien, que ya es hora y nos vemos pronto. Un saludo y un abrazo. Un Un abrazo a saludo, muchas todos. gracias a todos. Chao. Chao. Chao.